tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
que estar a tus pies. Siempre que Dios nos delega un privilegio y que nosotros mismos asumimos ese privilegio delegado por Dios, nos sentimos verdaderamente tan agradecidos, porque realmente muchas veces llegamos a pensar de que esto no es nuestro compromiso, el compartir la palabra, el predicar el evangelio, el enseñarles a otros y mostrarles la verdad de Cristo, hablarles del plan de salvación. Nosotros como hijos de Dios deberíamos de estar completamente agradecidos y sentirnos privilegiados por todo lo que Dios nos delega, por todo lo que Dios nos da, porque debemos tener en cuenta que no es por nuestras propias fuerzas, ni es por casualidad, ni porque alguien como tal nos diga: usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. No, es Dios mismo colocando en cada uno de nuestros corazones este compartir tan maravilloso, el cual le hemos llamado Viernes sin Familia, y que asimismo me place en saludarlos, ¿sí? Me place en saludarlos a todos y cada uno de ustedes, quienes se encuentran allí por estos medios virtuales, por estas redes, por la pantalla chica, podríamos llamarlo así, en cualquier lugar donde nos estén escuchando. Iglesia del Señor Jesucristo, santos del Señor, tengan ustedes una muy buena y bendecida noche, y privilegiada también, diría yo. Privilegiada porque, como hablamos en estos momentos, yo sé que tal vez nos estás escuchando por primera vez. No es una casualidad, es un propósito de Dios. Es un propósito por el cual ya se había establecido desde antes de la creación del mundo, que tú estuvieras conectado con Cristo en esta noche. Y por eso, asimismo, los hermanos en Cristo Jesús, los que hacemos parte como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es de verdad un placer, es un privilegio poderles saludar, y es un privilegio para mí poderles compartir una vez más de lo que Dios ha incrementado en cada uno de sus corazones, ha incrementado en mi corazón, para asimismo transmitir y manifestar el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que asimismo, ahí donde te encuentras, te tomes un tiempo para que le demos gracias a Dios. Yo sé que son muchas las cosas por las que tú y yo estamos completamente agradecidos con Dios, y que podamos decirle: Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor Dios, por este maravilloso tiempo, por este precioso momento, por este viernes, este viernes en familia, allí donde tú te encuentras. Tal vez estés en el trabajo. Gracias, Dios, por ese trabajo que nos ha dado. Si estás en familia, en casa, gracias, Dios, por la familia que tú me has dado. Si estás allí con tus padres, gracias por mis padres. Declaramos una doble porción de bendición para todos y cada uno de ellos. Por las personas que estén allí contigo, que le estén rodeando, dile: Dios, gracias, Padre Celestial. Gracias por permitirme en esta noche, Señor, poder disponer de ese tiempo que tú has preparado para mí, para recibir el incremento de Cristo sobre mi corazón. Dilo sobre mi vida, porque sé que necesito esta palabra. Dilo con todo tu corazón, con una mejor actitud. Dile: Señor, yo necesito esa palabra que tú me vas a mostrar, que tú me vas a revelar en esta noche. La necesito, y desde ya dispongo de mi corazón, y que el Espíritu Santo que mora dentro de mí es quien gobierna, y es quien intercede, y aún así mismo aquel que nos lleva, que nos guía y que nos direcciona a poder entender y a tener esa revelación, esa palabra rema para mi vida. Y si nos estás escuchando por primera vez, dile: Señor Jesucristo, yo declaro en tu nombre, como mi Señor, como mi Salvador, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, que a partir de este momento tú me aceptas y me adoptas como tu hijo, y yo declaro que tú eres mi Padre, ese Padre maravilloso, que todo lo que tú me vas a mostrar en esta maravillosa noche no tan solo es para mí, sino también para mi familia. Si eres padre, como esposo, sí, para tu esposa también. Si eres hija, si eres madre, si eres hijo,
esa palabra es para ti. Dilo conmigo, esa palabra es para mí. A partir de este momento, Señor, yo quiero que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y quiero seguir en este caminar en Cristo. Y que asimismo el Espíritu Santo tuyo, oh Dios, mora en mi corazón. Desde ya dispongo de mi vida completamente para recibir el incremento de Cristo, Padre, sobre mi corazón y sobre mi vida. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queremos compartir con todos y cada uno de ustedes un tema al que Dios de verdad me ha inquietado mucho. Y más aún en estos últimos tiempos. Siempre hablamos y siempre declaramos los últimos tiempos porque son estos bonitos momentos en los que Dios nos lleva de bendición en bendición, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y asimismo con el compartir de su palabra. Dios en el transcurrir de estos tiempos, igual así le hemos llamado al tema que queremos compartir en esta noche, escuchando y predicando con diligencia. Amén. Escuchando y predicando con diligencia. Y quiero detenerme por un momento porque aquí es relevante tener en cuenta tres cosas, tres partes y tres propósitos exclusivos de parte de Dios. En primer lugar, vemos aquí de que nos habla de una primera parte que es el escuchar. Nos habla también de una segunda como lo es el predicar y nos habla de una tercera como lo es diligencia. Si nosotros empezamos a analizar en el transcurrir del caminar en Cristo Jesús, ¿sí? Aun cuando empezamos, ¿sí? En este momento, ¿qué es lo que más prima en cada uno de nosotros? El escuchar ¿qué? Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos escuchar es para que nuestra fe, para que la fe de Cristo crezca en nosotros, debemos escuchar es la palabra de Dios. Amén. Debemos oír. Dice que nuestra fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios. Entonces, que esto a nosotros nos quede muy claro en esta noche en la que Dios nos está llevando a un nuevo fluir y un nuevo caminar en el entendimiento y la revelación de su palabra, que es muy importante escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Dios dice, lo que Dios habla a su pueblo. Pero en algún momento te has preguntado qué es lo que estás escuchando, ¿sí? Recordemos que las buenas nuevas del Evangelio están en este libro, del cual fue inspirado por el Espíritu Santo, sobre grandes hombres que dejaron un legado y que hicieron historia, inspiradas por el Espíritu Santo, el cual ellos mismos escuchaban lo que Dios hablaba por medio de su Espíritu. En algún momento, no sé si te has preguntado qué es lo que escuchas diariamente. ¿Qué es lo que escuchas cuando te levantas? Cuando amaneces. ¿Qué es lo primero que escuchas? ¿El noticiero de las 6, 5 de la mañana? ¿Qué es lo primero que escuchas? ¿Una buena noticia o una mala noticia? Y cuando escuchas, ¿obedeces lo que escuchas realmente? Una de las cosas muy importantes para nosotros tener en cuenta es de que lo que tú y yo debemos escuchar como tal es lo que Dios habla hoy, lo que Dios está hablando en este momento. Y por eso cuando se trata del oír y el escuchar muy bien lo que Dios habla es para obedecerlo. Por eso este primer punto es interesante y yo quiero que vayamos por un momento a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 15. Dice lo siguiente: en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en la prueba, como en las cosas que vienen que pueden llegar a ser parte de la tentación para hacer un pecado. No endurezcáis el corazón, dice el Señor. Si oyes hoy mi voz, la palabra que Dios está impartiendo en este momento, ¿sí?
Cuando habla de no endurecer el corazón, es un corazón sensible a lo que Dios está hablando. Porque recordemos que nosotros como hijos de Dios podemos entender de que nosotros tenemos 5 sentidos físicos, pero también Dios nos ha dado sentidos espirituales. Y aquí nos habla específicamente de lo que nosotros podemos oír en el espíritu. Con nuestros oídos físicos podemos escuchar lo que Dios está hablando, pero con nuestros oídos espirituales podemos discernir con profundidad lo que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, habla a nuestras vidas y a nuestro corazón. Y por eso, asimismo, recordemos de que es muy importante de saber qué es lo que escuchamos. Miren, nos damos cuenta que en estos últimos tiempos, y hablo específicamente de los llamados hijos de Dios, de los hermanos en Cristo Jesús, vemos de que diariamente mantienen muy preocupados porque están escuchando cosas que realmente no tienen que escuchar. Y se levantan cualquier cantidad de argumentos, ¿sí? Se levantan cualquier cantidad de hipótesis, de conceptos que no tienen que ver en nada de lo que Dios ha establecido dentro de los planes y propósitos para nuestras vidas. Mire, vemos hermanos tan preocupados, ¿sí? Vemos hermanos que realmente aún así mismo escriben por las redes sociales, preocupados por lo que el hombre dice, por lo que los noticieros, por lo que en el periódico tal vez leen, o por lo que un libro en común están tal vez leyendo, en vez de escudriñar la palabra de Dios. Llenos de miedos, de temores, por todo lo que no deben escuchar, llamémoslo así. Yo creo que nosotros como hijos de Dios, y yo estoy plenamente convencidos, que desde principio a fin, desde que amanece hasta que anochece, aún en nuestros sueños, de que nosotros podamos meditar en el Espíritu constantemente en lo que Dios nos está hablando. De que seamos buenos escuchas, que seamos buenos escuchando, ¿sí? Recordemos de que nosotros cuando es mejor escuchar, o sea, y esto es de sabios, más que al responder, más que al tratar de cuestionar cosas que realmente no nos competen cuestionar. Por eso es muy importante que aprendamos a escuchar lo que Dios está hablando. Vamos a poner el ejemplo y el caso de este gran hombre Samuel, ¿sí? Que a temprana edad él escuchaba la voz de Dios, pero él no conocía las escrituras, ni en ese tiempo era un sacerdote, ¿sí? Ya era formado como un profeta en el Señor, pero tal vez no era nombrado, pero él ya era un sacerdote, un profeta del Señor. Y Dios le hablaba a Samuel así como lo que me impacta de esto es de ver de que así como Dios le hablaba a Samuel, así mismo Dios nos hablaba a nosotros. Así como Dios le hablaba a todos estos grandes hombres, ¿sí? Así mismo nos ha hablado a nosotros. Y vamos por un momento al libro en Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10 dice lo siguiente: y vino Jehová Dios y se paró y llamó como las otras veces. Aquí cuando habla de las otras veces, Dios había llamado a este joven como unas 3 o 4 veces, pero este joven no podía discernir quién le llamaba, pero él se acercaba hacia el sacerdote y le preguntaba que si él lo estaba llamando, y el sacerdote le decía que no era él el que lo estaba llamando, hasta que por fin mismo en el espíritu el sacerdote pudo entender de que era Dios quien le estaba hablando, y que asimismo lo guió a este joven Samuel para que él respondiera. Pero todo esto se llevó por medio del discernir, del espíritu que había sobre ellos. Entonces esto es muy importante que nosotros podamos tenerlo en claro y tener en cuenta esto. Dice que cuando llamaba a Samuel, otras veces le decía Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Tremendo lo que dice Samuel. Habla, porque tu siervo oye. ¿Sí? ¿Sabe qué dijo Samuel con esta pequeña frase? Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Aquí estoy, Señor, estoy a tu servicio. Aquí estoy, Señor, soy atento a tus palabras y a obedecer.
En esta pequeña palabra, en este pequeño versículo, vemos cómo se manifiesta la disposición y la mejor actitud que había en el corazón de Samuel para decir: Señor, heme aquí, aquí estoy. ¿Qué quieres tú que yo haga? Por eso es muy importante tener en cuenta qué es lo que nosotros estamos escuchando. ¿Estamos escuchando la voz de Dios o estamos escuchando la voz de los hombres? Pero cuando escuchamos la voz de Dios, ¿estamos obedeciendo a lo que Él nos dice? ¿Estamos obedeciendo a lo que Él nos habla? ¿O le estamos prestando más atención a las noticias, a los noticieros, al periódico, a lo que dice el vecino, lo que dice la vecina, lo que están diciendo que se hizo, que va a pasar, que va a suceder? ¿Sí? Por eso les digo, tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos, pero asimismo también tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, porque vamos a tocar un segundo punto, y ese segundo punto, cuando se trata de hablar, es de predicar. ¿Qué es lo que tú y yo predicamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú y yo hablamos? Cuando hablamos de predicar, vamos por un momento a lo que Dios mismo nos ha enseñado y ha ensanchado e incrementado en nuestro corazón por medio de Cristo. Recordemos lo que dice, y hay algo que me impacta bastante, y dice que es una tarea de todos y cada uno de nosotros, y más aún cuando conocemos del Evangelio, ¿sí? Más aún en cuando día tras día nos estamos alimentando de esa palabra, que es la palabra de Dios. Es muy importante y es una tarea de cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios. Es un mandato que está claramente indicado y establecido, como nos lo muestra el libro de Mateo 28, versículo 19, versículo 20, que yo sé que tú y yo lo tenemos clarísimo. Amén. No lo vamos a leer. En este momento no lo vamos a leer, pero sabemos, y aún aquellos que nos están escuchando por primera vez, la palabra de Dios en Mateo 28 nos da una orden exclusiva. Es simplemente lo que dice en este pasaje, es el sí y el amén de Dios. ¿Sí? Dice, por tanto, id, vamos a compartirlo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, id. Oye, amigo o amiga que me escuchas, santos de Dios, por tanto, id. Es un mandato divino, es una orden. Por eso decía ahora, es el sí y el amén de Dios. Es simplemente así como este hombre Samuel a temprana edad, ¿sí? Así como este hombre Samuel declaraba, ¿sí? Señor, aquí estoy. Tu siervo te escucha. Tu siervo te oye. Es esto. Ir y predicar. Ir y predicar las buenas nuevas, las buenas noticias. Y las buenas noticias es la palabra de Dios. ¿Ustedes se imaginan por un momento esto? En que te levantes, en que hayas tenido un tiempo de oración, un tiempo de intimidad con el Señor cuando te levantaste, en que hayas escuchado una buena música, exaltando y glorificando, alabando y adorando el nombre de Cristo, y que por alguna razón y circunstancia haya escuchado que uno de tus familiares está pasando por una situación difícil, que tal vez esté postrado en una cama, ¿sí? Que esté padeciendo de alguna enfermedad, y que resulta que alguien te llama al celular o al teléfono y te da esa mala noticia, entre comillas. Y en ese momento, como has tenido un deleite en el Espíritu Santo, vas a decir, qué bueno, es una oportunidad que Dios me está dando para ir y predicarle, para ir y hablarle. Porque mire, hay personas que se afligen, se entristecen, ¿sí? Que se deprimen tremendamente por alguna razón o circunstancia, por algún problema que estén pasando. Y alguien no le ha dado una buena noticia. Por ejemplo, padece de tal enfermedad y le dicen a esa persona, tienes tan solo simplemente 3 días de vida, 1 mes, 2 meses o 3 meses. Es lo máximo que te queda de vida. Esa persona que
una persona que, mire, aún en hermanos en Cristo ha pasado. No vamos a ir tan solo en aquellos que no le conocen, ¿sí? Sino aún en aquellos que también le conocen, se entristecen. ¿Saben por qué? Primero que todo porque están creyendo en una mala noticia. Están creyendo en alguien por el cual no ha sido el creador ni el dador de la vida. Pero cuando hay un hombre de Dios que se levanta y dice, yo creo en lo que Dios dice, pero por alguna razón o circunstancia, si a ti te da la noticia de que esa persona está padeciendo una enfermedad y que le quedan pocos días de vida, es el momento estratégico, oportuno o no oportuno, para ir y predicarle, para ir y darle a conocer las buenas nuevas del Evangelio, para ir y decirle de que el dador y el creador de la vida es Cristo. Y para ir y hablarle de que los planes que Dios tiene para la vida de esa persona o de esa familia son planes de bienestar. Dice, y no de maldición, de bendición, no de maldición, de salud, no de enfermedad, de riquezas, no de pobreza. ¿Cómo cree que se va a poner esa persona en el momento que tú vas y le predicas y le das esa buena noticia? Mire, Dios tiene un plan establecido para ti, amigo o amiga. Si nos estás escuchando esta noche por primera vez, Dios tiene un plan establecido para ti. Así alguien te haya dicho lo contrario, así haya dicho una palabra maldicha, perdónenme la redundancia, ¿sí? Una palabra de maldición sobre tu vida, Dios te bendice. Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Y es por eso, hermanos en Cristo, es por eso que nosotros debemos predicar y saber muy bien qué es lo que predicamos. Nosotros hablamos y predicamos de la sana doctrina. Lo que nosotros profetizamos no es lo que pasa por nuestra mente, es lo que Dios dice por medio de su palabra. Esto es hermoso, esto tiene que ser un deleite. Yo sé que para ti, hermano, es un deleite. Para todos y cada uno de nosotros es un deleite poderle predicar, hablarle a otro. Una persona que ni siquiera tiene la mínima idea cuando tenga que partir de este lugar para dónde va. O aquellos que creen que son hijos legítimos, ¿sí? Porque recordemos algo muy importante, no todos son hijos. Aunque muchos nos critican, nosotros no lo decimos para vanagloria ni por orgullo. Dios tiene un plan de salvación establecido para ustedes y para todos y cada uno de aquellos que nos escuchan, para sus amigos, para sus familias, para aquellas personas que tal vez creen que lo que están haciendo está bien, pero resulta que eso no le agrada a Dios, ¿sí? Que constantemente se deleitan de las cosas que realmente no les bendicen. Es de lo que tú y yo debemos hablar y enseñarles y mostrarles a ellos. Este mandato no va dirigido a alguien en especial. Id a ser discípulos. Vayan, prediquen por todo lugar. Vayan, enseñen mi palabra, dice el Señor. No hay excepción de personas. No va dirigida a una persona en exclusiva. No va dirigida tan solo a un apóstol, a un pastor, a un profeta, a un evangelista. No. Todos y cada uno de nosotros. Una persona que predica y habla de Dios es un evangelista. ¿Sí? Es un profeta, es un apóstol, es un pastor, es un maestro. Una persona que entiende y tiene claridad de lo que Dios dice. Vayan a sus familias. Vaya a aquella persona que está enferma. Vaya a aquel hogar que está destruido. Vaya a aquel lugar donde están dedicados a la prostitución, al homosexualismo. Vayan, dice el Señor. No dicen ganen almas, dice hagan discípulos. Porque anteriormente nos congraciábamos en decir, ganamos almas. ¿Dónde están? Si las almas no son ganadas por nosotros, las almas son de Cristo. Cristo lo que quiere es que los hagamos y los formemos como discípulos. Eso es lo que Dios dice en Mateo 28. Esa alma me pertenece. Yo quiero que la formes, que la direcciones, esa persona, lo que hay dentro de él, dentro de su corazón. Como yo quiero, dice el Señor. Hazlo uno de mis discípulos. No discípulo mío, no discípulo del líder, del pastor, de Cristo que es el Señor. Por eso tenemos muy en claro algo. Como lo dice su palabra en el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Es el Señor mi pastor. Como lo hemos escuchado, no el pastor es mi Señor. Es lo que debemos enseñarle a la gente.
Es lo de que debemos predicar, hermano. Nosotros no debemos dar malas noticias. Nosotros debemos hacer que el reino se extienda por todo lugar con la palabra de Dios, que son las buenas nuevas. El evangelio, que son las buenas nuevas. Por eso, asimismo, recordamos que para esto tenemos que también ser diligentes. Recordemos que ser diligente es hacer con un orden establecido, ¿sí? En obediencia. Eso es ser diligente. Hacerlo todo con un orden muy bien establecido, ¿sí? El ser diligente no es ser rápido. Muchas veces creemos que el ser diligente es ser rápido. El ser diligente es hacer también las cosas cuidadosamente, pero ser muy efectivos, ordenados y puntuales en lo que hacemos. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo. Este es un tercer punto que quiero que tengamos en cuenta, el ser diligentes. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, mira lo que dice. Esto es para ti, hermano. Predica la palabra. Aquí dice predica la palabra, y es la palabra de Dios. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Amén. Mantente dispuesto. Muchas veces me pasaba, yo decía, tal vez no es el tiempo de Dios para predicarle o para enseñarle a esa persona. Sí, muchas veces lo hice. No, yo creo que no era el momento, no estaba el ambiente espiritual, estaba muy pesado y yo apenas toqué las puertas sentía que como que no habían en ese lugar sino demonios, espíritus, y nos volvemos a veces tan extremistas y religiosos, porque a mí me pasó. Y nos preguntaban, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue con la hermana? ¿Qué hubo? ¿Le fue con el amigo? ¿Cómo le fue con la familia? ¿Cómo le fue con la persona a la que le dije que fuera a visitarle? Y no, mire que sentí en mi corazón que no era el tiempo. Sentí en mi corazón que no era el tiempo. Hay que esperar el tiempo de Dios. ¿Y para qué? Para predicarle. No, Dios dice a tiempo y fuera de tiempo. Tan solo tenemos que tener una buena actitud para hacerlo. Mantenernos siempre dispuestos para predicar la palabra, sea donde sea. Muchas veces decimos, no, mire que yo fui esa familia bien, excelente, mire que son tan felices, viven más felices que en la casa donde yo vivo, podríamos decir, viven contentísimos. ¿Yo de qué les voy a hablar? ¿Qué les voy a predicar? ¿Qué les voy a enseñar? Si yo los veo felices y contentos. Cuando Dios da una orden, hermanos, hay que obedecerla y hay que cumplirla. Predica la palabra de Dios. Dice, convence. Convence. No, lo que pasa es que ese hermano, él no tiene esa convicción, no tiene ese espíritu de convicción para predicar. Voy yo. Muchas veces hay personas que Dios les ha dado o nos ha dado esto del convencimiento, pero eso es para todos, hermano. El predicar la palabra es la palabra de Dios, hermano. Tú y yo no lo vamos a convencer con nuestra humanidad, ni con nuestras fuerzas, ni con nuestro conocimiento, ni con sabiduría humana. El convencimiento que llega primeramente al corazón de esa persona es de parte de Dios, porque nosotros somos sus instrumentos. Reprende de parte de Dios y exhorta de parte de Dios con paciencia y enseñanza. Amén. Con paciencia y enseñanza. Y quiero decirles algo. Es precisamente en este punto donde la diligencia se vuelve un factor de mucha importancia. Lo que es el ser diligente se vuelve un factor de mucha importancia, pues para mantener el fluir de vida necesitamos ser diligentes. Para mantener ese fluir de nuestra vida en el Espíritu necesitamos ser diligentes. ¿Diligentes para qué? Para predicar la palabra de Dios.
diligentes para enseñar, diligentes para llegarle a aquella familia, a aquella persona que lo necesita. Esto es muy importante, hermanos. Pero también hay que ser diligentes, hermanos. Hay que ser diligentes y no perezosos. Recordemos que la Biblia también nos enseña esto, de la diligencia y la pereza. La pereza es todo lo contrario al ser diligentes. Recordemos esto. La pereza es lo contrario a la diligencia. En Mateo 25, capítulo 13 al 30, leemos la famosa, ya lo hemos leído muchas veces, la famosa parábola de los talentos. Amén. Muchas veces, del 13 al 30. ¿Sí? Es bastante para escudriñarlo. Dice que no debemos caer en la actitud del siervo malo e infiel. No debemos caer en esa actitud. ¿Sí? El Señor lo que quería era que lo que Él había dicho con él, lo que Él estaba estableciendo en él, era que tenía que ser diligente. Pero nos damos cuenta de que no lo fue así. Entonces, es importante también entender todas estas cosas. No ser siervos malos y perezosos, sino diligentes. Amén. Vamos por un momento también a resaltar algo muy importante. Para mí también es muy importante. Ahora que tocábamos estos 3 puntos, ¿cuál era el primer punto? El primer punto que hablábamos era el de escuchar, ¿cierto? Pero el saber qué es lo que escuchamos. El segundo, predicar. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que hablamos? El tercero, ser diligentes, ¿sí? Activos, diligentes, efectivos. Pero aún así mismo, una de las cosas que ha estado preocupando grandemente en estos últimos tiempos la iglesia del Señor es que muchas personas dejaron de congregarse. Y por tal razón nosotros, ¿cómo vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Si realmente no nos estamos congregando. Recordémoslo muy bien, de que es muy importante que nosotros nos congreguemos. Es muy importante a que nosotros podamos escuchar. Recordemos cuando Cristo empezó su ministerio, ¿sí? Que a donde Él se reunía, la gente con esa pasión ferviente escuchaban y salían inmediatamente a escuchar lo que Cristo Jesús hablaba. Y dentro de ese ministerio nos damos cuenta de algo muy importante, que se establecían sobre Cristo y asimismo manifestaban a nosotros estos 3 puntos importantes que acabamos de mencionar. Pero vamos por un momento a esto. Vamos por un momento a la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Escuchemos bien de esto. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¡Wow! Tremendo esto. ¿Jesucristo perdía el tiempo? Nunca. Él tenía algo, una de las tantas cosas específicas era esto: establecer el reino de Dios, dar a conocer el reino de Dios aquí en la tierra, y darle a conocer, así como a nosotros, de que nosotros somos gran parte de ese reino, de que nosotros somos el reino, porque aquí mora Cristo dentro de cada uno de nosotros. Es tan interesante y es tan importante. No sé si en algún momento lo puedes vivir o lo has podido vivir, que cuando llegabas al grupo a predicar, encontrabas mucha gente en ese lugar en donde no tenías por dónde entrar. Pero escuchen bien, ¿quién llegaba allí? ¿Quién llegaba allí con diligencia? ¿Quién llegaba allí con la mejor actitud, con la mejor disposición dentro de ti? Cristo. Muchos, no, es que yo soy muy buen predicador, es que yo soy muy buen esto, es que yo soy lo otro. No, es Cristo.
quien llegaba a ese grupo familiar, quien se reunía en esa caseta comunal del barrio cuando habían estos eventos evangelísticos en los polideportivos, quien llegaba allí a predicar era Cristo. De una manera muy diligente, porque Él es diligencia. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Que la gente llegaba, se llenaban. Yo lo pude vivir. Se llenaba esto porque Cristo estaba allí. Porque Cristo iba a ser incrementado en el corazón de ellos. ¿Será que en estos tiempos sucede lo mismo que en la época de Jesús? Vemos muchas personas que tal vez en este ámbito espiritual, en este ámbito congregacional también, no los hemos vuelto a ver y igual no sabemos dónde están. No sabemos dónde están, ni con quién están, ni sabemos qué están haciendo en su casa o en su hogar, con su familia. Cada vez que escuchamos que en un lugar, llámese el lugar que sea, igualmente somos la iglesia del Señor Jesucristo, o en el lugar donde nos congregamos, hay alguien que va a predicar la palabra de Dios, acudimos inmediatamente, nos damos cuenta y hemos conocido y hemos sabido y estamos viviendo por esas etapas y por ese proceso en donde con todo esto que ha pasado, muchos se han dispersado. Y yo sé que muchos de la fe en Cristo están dispersos. Y algo que viene en este momento a mi mente y en mi corazón, ¿de qué estarán hablando? ¿O a quién estarán hablando? ¿O aún aquellos padres, esposos que tenían a sus pequeños, a sus hijos? ¿Qué le estarán hablando a sus hijos? ¿Qué le estarán compartiendo a sus hijos? Y no estoy hablando porque se hayan ido para otro lugar, para otra congregación, llámese como se llame. De algo de lo que tenemos muy claro es que todos, unánimes, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Pero lo que a mí me inquieta por un momento es saber de que hemos estado hablando con personas, y yo personalmente he estado hablando con personas que no se están alimentando de la palabra. Y que asimismo dejaron de predicar, dejaron de enseñar y ya no escuchan. Y que uno ve que tienen esos pequeños, esos hijos que están creciendo, y la mayor preocupación para nosotros también es esa nueva generación, cómo se está levantando. Otros dirán, yo no tengo la necesidad de congregarme. Otros dirán, yo estoy escuchando las prédicas, las enseñanzas de X predicador, de X evangelista, profeta, maestro, apóstol, y son tremendas. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Pero te estás congregando? Es importante tenerlo en cuenta, porque es allí donde crece en nosotros aún más y más el saber qué es lo que escuchamos, el saber qué es lo que predicamos, y el saber de que estas dos cosas en conjunto, con la mejor actitud y la mejor disposición en el corazón, vamos a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado a nosotros, como nos lo especifica en la palabra de Dios en el libro de Mateo 28. Amén. Mire, hermanos santos de Dios, el llamado de Dios en esta noche para todos y cada uno de nosotros es a que seamos diligentes, no perezosos. Seamos diligentes, hermanos. Seamos diligentes. Mire, esto no se trata de nosotros tener que ver los lugares llenos. ¿Sí? Tal vez los lugares llenos, ya Dios no quiere ver lugares llenos. Dios lo que quiere ver son ciudades, naciones, familias. Porque cada familia conforma una nación. Familias que estén recibiendo el incremento de Cristo en sus corazones, y que eso mismo lo estén transmitiendo a otras familias, a otros lugares, independientemente de que si se congregan en algún lugar, independientemente de todo esto, lo que Dios quiere y lo que Dios nos está enseñando en este momento es de que hayan muchas familias que están recibiendo
palabra de Dios, que están escuchando palabra de Dios. Muchos que están predicando y hablando, extendiendo el reino por todo lugar, dando a conocer que Cristo es el Señor. Ser diligentes, no perezosos, en aquello que requiere ser diligente, en aquello, ahora que veo esa palabra requiere, es en lo que Dios quiere que yo haga, que tú hagas. Y por eso es muy importante. Vamos a mirar por un momento un acto de diligencia, no de negligencia, un acto de diligencia reflejada en la palabra de Dios. El libro de Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Yo sé que tú y yo lo hemos leído muchas veces. Habla de estas dos hermanas, Marta y María. Vamos a leerlo. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿A quién? A Jesús. Esta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Quién? Marta. Tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Amén. ¿Quién oía la palabra de Dios? ¿Marta o María? Aquí nos dice claramente María, la cual sentándose a los pies. ¿Sí? Hagámonos por un momento la escena. Cristo Jesús llega allí a ese lugar. ¿Qué fue lo primero que hizo María? María tuvo la mejor actitud para recibirlo. Yo puedo ver el gozo que había en el corazón de María. O sea, más que verlo es imaginarme el gozo que había en el corazón de María. Porque había llegado el Hijo de Dios. Cristo Jesús había llegado a ese lugar. Yo me imagino lo privilegiada que se sentía esta mujer. Lo privilegiada que ella se podía sentir en ese lugar. Dice que ella estaba allí, se sentó a los pies de Jesús. ¿A qué? Y oía lo que Cristo Jesús hablaba. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: ¿a quién se le acercó Marta? A Jesús. Y le dijo: ¿no te da cuidado que mi hermana, escuchen bien, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Señor, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que mi hermana, mire, mi hermana estaba haciendo esto y apenas vio que usted entró, inmediatamente dejó de hacer y me dejó sola con el oficio? Amén. ¿No te suena de pronto muy particular esto? ¿No tienes de pronto a una persona al lado tuyo que tal vez le pase lo mismo? ¿O que conozcas a alguien que esté pasando por esta clase de situaciones? ¿Que lo esté viviendo en familia? ¿O aquellos que dijeron, pues la verdad, no pude estar en ese lugar, en ese servicio, por esta razón o circunstancia? Eso pasaba con Marta y María. El versículo 41 dice: respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, con muchos quehaceres. Marta, estás angustiada, estresada, ¿sí? Marta, y eso no le trae bien. Eso le respondió Jesús a Marta. El versículo 42 dijo: pero solo una cosa es necesaria. Le respondió Jesús a Marta, perdón. Solo una cosa es necesaria. Solo hay algo importante aquí en este lugar, te dice el Señor. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Has escogido el mejor momento.
Dios ha escogido el mejor momento para tu vida. Si nos estás escuchando por primera vez, si estás escuchando por primera vez esto, no es casualidad. Has escogido el mejor momento, has colocado la mejor disposición en el corazón para hoy conectarte con Cristo. En familia, donde estés, donde te encuentres. Vemos aquí que la diligencia no empieza con el mucho que hacer, porque la verdad nos equivocamos con estos conceptos. El ser diligente es que yo hago mucho, hace tanto que no se le ve lo que hace. Eso pasaba con Marta. Y ella se sentía sola porque ya María no le estaba ayudando. Y Jesús dice, ella ha escogido lo mejor. Ella sabe a qué yo he venido a este lugar. Mire, cuando hay un servicio, el servicio en donde te congregues o donde te congregas o has dejado de congregarte, cuando hay un servicio y dices, mañana domingo tengo que estar en ese lugar porque sé que voy a recibir palabra profética de parte de Dios, y tienes la mejor actitud, wow, Dios le habla de una manera impresionante y lo que vas a recibir es palabra poderosa de parte de Dios. Y muchas veces suele pasar de que estás pasando por situaciones difíciles, pero cuando dispones y tienes la mejor actitud para esto, de una manera diligente, escucha lo que Dios tenía, la porción que Dios tenía para ti en ese momento. Muchas veces pensamos eso, que es el mucho que hacer. No es eso, es la actitud que hay en nuestro interior como creyente, como hijo de Dios, como conocedor de esa verdad, ¿sí? Que muestra todas las cosas de parte de Dios. Debemos estar prestos a hacer algo que el Señor ha encomendado en nosotros. Estar prestos, estar atentos, estar dispuestos, estar activos. Nosotros hemos utilizado siempre una palabra que se llama de que nosotros estamos dispuestos 24/7. Amén. Independientemente de todas las cosas que hacemos. Hace poco alguien me escribía y me decía que nosotros teníamos que estar dispuestos, que el servicio al Señor era la disposición en todo tiempo y en todo momento, porque yo le comentaba que dentro de las cosas de Dios y dentro del reino, lo que no pudo entender ella es que teníamos también otras actividades que realizar, otras cosas que hacer, independientemente de lo que estábamos hablando en ese momento. Ella no lo pudo entender y dijo simplemente una palabra como, es que nosotros debemos de servirle al Señor en todo tiempo y en todo momento. Sí, cuando yo trabajo, cuando yo voy a desempeñar una función laboral en el lugar donde esté, ¿sí? A donde me toque ir, a donde nos toque ir, lo estamos haciendo para el Señor. Si estoy en casa con mi familia compartiendo, lo estamos haciendo para Cristo. Si salgo con mi familia a algún lugar, lo estamos haciendo para Cristo. Esto hay que entenderlo muy bien, de que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor, de una manera diligente. Las cosas espirituales se reproducen cuando somos diligentes en lo que Dios demanda sobre nuestras vidas, ¿no? Concluimos también con esto en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 8. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, es importante que tengamos en cuenta todo esto. Es muy importante. Con esto terminamos y le damos gracias a Dios por esta enseñanza, por esta palabra que nos ha dado en este preciso momento. Mire lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 4.
La mano negligente, escuchen bien, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Amén. La mano de los diligentes enriquece. Padre, gracias. Yo sé que tú también estás agradecido con Dios en esta noche. Simplemente ahí donde estás, donde te encuentras, con los ojos cerrados, abiertos, con las manos levantadas, postrados. Lo importante es la actitud de corazón que tengas para darle gracias a Dios. Dios, gracias, porque nos ha dado a entender una vez más la importancia de saber qué es lo que escuchamos, de saber qué es lo que hablamos, de entender qué es lo que predicamos y ser diligentes para todas estas cosas, Señor. Gracias, Dios, porque es una palabra que a todos y cada uno de nosotros nos lleva una vez más a la reflexión. Al no quedarnos quietos, Dios, como tal vez lo estábamos, al no quedarnos allí encerrados, como tal vez muchos lo están. Dios, con lo que tú nos has mostrado y nos has enseñado en esta noche, Señor, podemos tener y ver con claridad lo que tú quieres, lo que tú has ensanchado en nosotros, lo que tú has incrementado en nuestras vidas, para que asimismo otros puedan disfrutarlo, puedan deleitarse de todas las cosas maravillosas que tú tienes para nosotros, Dios. Padre, que así como tú nos has dado una orden de enseñar, de hablar, de predicar, de hacer discípulos, sea cumplida con la mejor disposición y actitud en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Declaramos que somos familias bendecidas, que somos familias edificadas en el conocimiento de la verdad y que somos aquellos que transmitimos las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, el incremento de Cristo sobre todas y cada una de aquellas personas que lo necesitan, como ese incremento que tú has establecido en nosotros en esta noche, Señor. Padre, muchas gracias te damos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad,